Bienvenidos a una nueva emisión de América Directo a través de Infobae América. Y como hemos visto en los últimos días, la información sobre el acuerdo de paz que las FARC de Colombia y el gobierno de Juan Manuel Santos inician en los próximos días, bueno, se ha confirmado precisamente en las últimas horas que este 18 de octubre se inician las conversaciones formales en Oslo. Para eso hemos invitado y está con nosotros el ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, que recordemos, Francisco Santos fue el vicepresidente durante la gestión de Álvaro Uribe a lo largo de 8 años, es decir, junto con la reelección que obtuvo en su momento el presidente Uribe, Francisco Santos también repitió el mandato. Desde que dejó el cargo, Francisco Santos volvió a su antigua pasión, el periodismo, donde estuvo trabajando en una de las principales cadenas de radio de Colombia, que es RCN. Por eso está en contacto con nosotros. Francisco, muchísimas gracias y bienvenido a América Directo. Muy buenos días, Jorge, y un placer estar aquí con ustedes y con todos los internautas utilizando este nuevo medio de comunicación que acerca a la gente y que hace que pues estos diálogos ya no tengan que recurrir al satélite o al aeropuerto, sino sea absolutamente directo y franco y abierto. Muy bien, Francisco, nos gustaría comenzar con la entrevista. Sabemos que el día 18 de octubre en Oslo se inician las conversaciones formales. Has estado 8 años como vicepresidente de Colombia, con una política hacia la narcoguerrilla completamente opuesta a la que a día de hoy está llevando a cabo el actual presidente, Juan Manuel Santos. ¿Cuál es la expectativa que tienes respecto de este acuerdo que se inicia? Yo no soy muy optimista, le quiero ser muy sincero. Esto parece una historia que ya vivimos. Si vemos que arranca esta negociación en Oslo, que los guerrilleros van en aviones del estado de Colombia a Cuba y de Cuba a Oslo, pues me recuerda un poco el turismo de la paz que hizo el expresidente Pastrana, donde se llevó los grandes líderes de la guerrilla por toda Europa. Estuvieron, recuerdo, en España, estuvieron en Suiza, estuvieron en Oslo, estuvieron en Suecia, en fin. Es un poco más de lo mismo. Obviamente hay una expectativa creciente en Colombia, obviamente la situación ha cambiado, la guerrilla hoy es infinitamente menos poderosa y creo que los 8 años del gobierno de Álvaro Uribe fueron importantísimos en generar esa nueva realidad militar y pues eso le puede dar un poco más de posibilidades al tema de la paz. Sin embargo, cuando uno mira a quién colocan en la mesa de negociación, cuáles son los temas y sobre todo cuáles son las declaraciones de quienes van a ir a la negociación, que ya hablan de refundar un nuevo país, que ya hablan de ampliar la agenda, pues uno tiene que ser, por lo menos, para ser generosos con el proceso, escéptico. Yo, y mi gran preocupación, es que las FARC aprovechen este proceso como lo hicieron en el Caguán hace 10 años, para revitalizar su imagen política internacional, y yo creo que el nombramiento de la holandesa ahí es un elemento de eso. 2, para rearmarse acá y para tener un poco de oxígeno en Colombia, aunque el presidente Santos ha dicho que continúa la ofensiva contra las FARC, y que recuperen esa legitimidad política que durante 8 años en el gobierno del presidente Uribe nosotros minimizamos y dejamos en algo muy distinto a lo que era cuando nosotros recibimos el gobierno en el año 2002, que eran un actor del conflicto, que palabra equivocada totalmente, se equiparaba al Estado, se equiparaba a las Fuerzas Armadas. No soy optimista, ojalá le vaya bien al presidente Santos, porque hay infinidad de temas, y si quieren los abordamos más adelante, como la elegibilidad, las víctimas, que son temas en los cuales el gobierno tiene una mirada, la guerrilla tiene otra, y la sociedad colombiana tiene otra totalmente distinta. Vamos a recordar que Francisco Santos fue el periodista que reveló, el primero que dio a conocer la existencia de conversaciones del gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC. Esto aceleró todo el proceso y obligó al presidente de Colombia a salir a explicar cuáles eran los planes que había detrás de esto. Francisco, en los 8 años que usted fue vicepresidente de Colombia, está claro que
el ejército avanzó sobre las FARC y prácticamente no hay colombiano que deje de reconocer que la calidad de vida en ese aspecto mejoró mucho, es decir, se recuperaron los caminos, se recuperaron las carreteras, había ciudades que estaban prácticamente sitiadas por la guerrilla, esas ciudades se liberaron y la gente recuperó una sensación de mayor libertad. En este proceso de paz, pareciera que digamos, esa presión sobre las FARC se redujo sustancialmente. ¿No puede ser esto un buen motivo también para que las FARC, antes agobiadas por el ejército, encuentren espacio ahora para reorganizarse, rearmarse y justamente, en caso de fracasar el proceso, volver a las andadas? Pues sin duda, y lo que hemos visto en los últimos 2 años es una recuperación de una fuerza de las FARC. Hemos visto un aumento, a pesar de que el homicidio sigue bajando muy lentamente, sí hemos visto un aumento muy, muy importante en las acciones terroristas de las FARC, de la voladura de puentes, de la voladura de torres de energía, volvieron a salir en carreteras muy esporádicamente, y valga la pena aclararle a todos nuestros internautas, pues lo que se logró en los 8 años anteriores, yo creo que Colombia jamás va a volver a ser ese país antes del 2002, pero sí cogieron mucha más fuerza, la extorsión creció, y en ese sentido, pues las FARC se adaptaron a un nuevo entorno, con un nuevo gobierno que llega con un mensaje distinto que al que lo eligió. Lo eligió la seguridad democrática y el presidente Santos desafortunadamente decidió escoger otro camino, y en ese sentido primero se genera dentro de la fuerza pública una prevención. Me la voy a jugar por un presidente que está apostando a la paz, personas que están en el campo de batalla exponiendo su vida, pues obviamente existe en ese sentido un gran repliegue de la fuerza pública, eso lo saben perfectamente las FARC, a pesar de que el gobierno diga que no, y en ese sentido, pues, ese es uno de los grandes temores. El segundo temor es, hombre, ¿qué clase de FARC es la que se va a entregar? ¿Qué tanto se va a entregar? Y hay una gran expectativa en Colombia de si esto es un proceso de paz. No, esto es un proceso de conversaciones con las FARC. Hay muchos otros actores de la violencia que no están ahí metidos. Y un poco el gobierno ha querido vender la ilusión de que con esto se resuelve el conflicto o se resuelve la violencia en Colombia. Eso no es cierto. Siguen las organizaciones criminales del narcotráfico, el ELN sigue por su lado. En fin, esto es una parte de ese rompecabezas que pues en los 8 años del presidente Uribe logró ordenarse, sobre todo recuperando el monopolio del uso de la fuerza en grandes partes del territorio nacional. Sí, es una preocupación inmensa. ¿De qué van a hacer las FARC? ¿De hasta dónde van a ser sinceros? Francisco, recientemente se han publicado encuestas que dicen que mejoró la percepción del gobierno, ya que Juan Manuel Santos, desde que asumió, comenzó a retroceder significativamente en la aceptación por parte de los colombianos. A partir del momento que se anuncia el proceso de paz, algunos estudios publicados revelan que el gobierno, digamos, ha mejorado, ¿no? Que la percepción social ha mejorado. Usted como periodista, finalmente, que está en contacto con la gente, está mucho más en la calle y además como ex vicepresidente, ¿qué sensación hay en el colombiano de a pie? No, yo creo que eso es una reacción absolutamente normal a este anuncio, esa esperanza. Estar contra la paz es estar como contra el niño Dios, como contra Santa Claus. Nadie quiere estar allí. Pero empiezan las ganancias, llegan hasta acá y a partir de ahora empieza el costo. El otro elemento interesante de las encuestas tiene que ver con una pregunta de si usted reelegiría al presidente Santos. Eso no ha cambiado, eso por el contrario continúa descendiendo, ya está en niveles del 39%. Las FARC lo entienden, las FARC saben que ellos son un componente fundamental de la reelección del presidente Santos y van a utilizar eso para que si las conversaciones llegan a diciembre, enero del próximo año, no de este año, sino del 2013-2014, pues van a tener la sartén por el mango para exigirle muchas más contraprestaciones al presidente Santos en su proceso de negociación. Ese es uno de mis sustos. ¿Hasta dónde está dispuesto a entregar el presidente Santos el país, agenda de país? Porque para eso hay Congreso, para eso hay democracia, para eso hay partidos, para eso hay elecciones, simplemente para tomarse la foto y poder asegurar su reelección. Ese es uno de los grandes interrogantes de este proceso que empieza. Las FARC lo tienen clarito. Y sí, las encuestas le han favorecido, interesantísimo, pero es apenas normal. Sin embargo, cuando uno mira los datos duros, se da cuenta que eso es digamos, un pico efímero que tiene que ver con una coyuntura sumada a la de su enfermedad, que afortunadamente pues ya es un tema que pues
en materia de salud, y siendo primo mío me alegra inmensamente que lo haya resuelto, pero ya mirando a largo plazo lo que el presidente Santos empieza ahorita es a asumir los costos de la paz, que tiene muchos. Francisco, hay un tema que indudablemente hay que mencionar y es la complicada relación o casi ruptura de relaciones que se produjo entre el expresidente Álvaro Uribe y el actual presidente Juan Manuel Santos, a lo que, como usted mismo decía recién, usted fue vicepresidente, es además primo del actual presidente y tiene una visión mucho más crítica. Mientras estamos hablando, la audiencia nos está enviando preguntas en este momento y a propósito de este tema, Lupita González desde México nos está preguntando si Uribe no está celoso de todo este proceso. No, yo no creo que esté celoso, está preocupado de hasta dónde pues un proceso de paz sea un equivalente de desinstitucionalización del país. Nosotros durante los 8 años de gobierno hicimos un proceso de paz con las autodefensas, más que proceso de paz, un proceso de desmovilización y entrega. Se trató un proceso de paz con el ELN, que estuvo muy cerca de ser fructífero, pero no logró darse, en La Habana precisamente. Se trataron de realizar conversaciones con las FARC también, porque todos tenemos claro que esto finalmente tiene que llegar a un proceso de paz. El tema es qué paz y a qué precio. ¿A precio de impunidad? ¿Cuántas víctimas tiene esta violencia? ¿Cuántos secuestrados? ¿Cuántos desaparecidos? ¿Cuántas víctimas de minas antipersona, etcétera? Entonces, ¿esto se le va a echar tierra? Yo creo que eso es algo que la sociedad no acepta. Vamos a ver a aquellos señores que colocaron bombas en centros comerciales, en fin, que cometieron semejantes atrocidades en el Congreso. Eso es algo que se va a permitir. La legislación internacional, pues, constriñe un poco hasta dónde puede llegar el presidente Santos, pero más que celos es decir, mire, la paz perfecto, pero no a cualquier costo. Sobre todo cuando se logró demostrar que con seguridad y con liderazgo en materia de seguridad, los efectos de estos grupos pueden irse reduciendo y reduciendo y reduciendo para que de pronto llegáramos a algo similar a lo que pasa en España, donde ETA existe, pero es prácticamente irrelevante en la realidad española. ¿Todavía hay secuestrados en poder de las FARC? Porque las FARC dicen que no. A ver, hay desaparecidos, muchas personas secuestradas, desaparecidas, que los asesinaron. Queremos saber dónde están, queremos que le entreguen a las familias sus cuerpos, pero muchísimos. Pueden haber miles de personas que secuestraron y desaparecieron. O centenares, muy cerca, yo diría que cerca a los 1000, pero de todas maneras es una cifra sumamente importante, ese es un censo que se está haciendo. Yo creo que ahorita no tienen secuestrados, le quiero ser sincero. Por lo menos lo que pasa es que las FARC se atomizaron tanto, hoy tienen tan poquito comando y control sobre sus tropas que un frente guerrillero, un comandante de frente dice, yo voy a secuestrar a ese señor para un negocio mío propio. Entonces, puede ser que en ese sentido y en esa situación de incomunicación, de atomización de las FARC, existan frentes que tengan secuestrados en este momento. Pero como política institucional, sí creo que en ese sentido lo que la FARC dijo se ha cumplido. Ahora, Francisco, si las FARC, uno no puede dejar de recordar lo que pasó en la década de los 80 con el narcotráfico, ¿no? Los grandes carteles de la droga, los Rodríguez Orejuela en Cali, Pablo Escobar en Medellín. Cuando desaparecieron los grandes carteles, también el narcotráfico se atomizó, lo que volvió más compleja la lucha, porque ya de grandes carteles empezó a haber pequeños productores que iban colocando su producción y al final fue muy difícil de controlarlo también. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con las FARC? Porque si hoy se sientan a negociar con el gobierno de Santos y llegan a un acuerdo, esas FARC atomizadas, ¿a quién le hacen caso? O sea, ¿realmente respetan la autoridad de los interlocutores que se sientan a negociar? Ese es uno de los grandes interrogantes. Sin duda hoy las FARC son el cartel más grande de Colombia. En el 60% de los frentes que ellos tienen están contaminados de narcotráfico, de cultivo, de procesamiento o de negocios con carteles mexicanos y brasileños. Entonces estamos negociando, y no nos digamos mentiras, con un cartel de la droga también. ¿Qué puede pasar ahí? Ese es un gran interrogante. Es un gran negocio. Y hay muchos frentes, en especial las columnas móviles,
que están recurriendo cada vez más a ese tipo de relacionamiento con carteles mexicanos, donde hay una mayor cantidad de utilidad frente al negocio del narcotráfico. ¿Qué tanto van ellos a entregar un negocio tan rentable que les da una calidad de vida y les da poder? Esa es una pregunta que no tenemos ahorita la respuesta. ¿Existe unidad de mando total? No lo creo. No lo creo, son seres humanos, y creo que lo primero que pasó en los 8 años anteriores con esa ofensiva del gobierno es que atomizó de manera dramática esta organización, y por lo tanto generó, digamos, unas relaciones de poder de los frentes con sus comunidades y con sus negocios distintas a las que habían antes, donde sí el secretariado o la unidad de mando de arriba a abajo, esa jerarquía piramidal, funcionaba de manera muy estricta. Se sigue manteniendo, no hay total desorden, pero ¿entrarán todos? Si me lo preguntan a mí hoy, yo creo que no. Yo creo que vamos a ver unos frentes que van a quedar vivos, y eso pues en un proceso de paz anterior con el EPL pasó lo mismo, unos frentes que quedaron por fuera, y pues ese es uno de los riesgos de este proceso, pero el negocio es muy grande, y pues arrancó mal, porque en el día que las FARC hicieron una rueda de prensa, lo primero que dijeron unos de los líderes de las FARC es: no estamos metidos en el narcotráfico, pues mintiéndole al país y alimentando el escepticismo que tenemos muchos colombianos, entre otros yo personalmente. Nos está preguntando, mientras hablamos, la gente al pie de nuestra pantalla tiene un formulario en el que puede enviar preguntas en directo que estamos respondiendo, que está respondiendo Francisco Santos. Nos pregunta Carlos Cortés desde Uruguay: ¿es comparable el proceso de paz de las FARC con el que hizo el expresidente Uribe con los paramilitares? No, tiene unos elementos, y hay un tema muy interesante. Cuando nosotros llegamos en el 2002, el país estaba roto en tres, estaba una parte importante la controlaban los paramilitares, no nos digamos mentiras, otra parte importante pues la extrema izquierda, y en ese sentido nosotros heredamos un proceso de paz, lo llevamos a un término en el cual todos sus líderes, que en el año 2002 hacían fiestas magníficas en sus fincas, que controlaban rentas del Estado, controlaban el negocio del narcotráfico, y hoy están extraditados. Lo que sí creo que es importantísimo entender es que ese proceso generó una ley de justicia y paz, que habló de 3 principios fundamentales que hoy tienen que hacer parte de este proceso: verdad, justicia y reparación. A las FARC no les interesa la verdad, no les interesa la justicia y no les interesa la reparación. El gobierno Santos en ese sentido tiene una camisa de fuerza. ¿Hasta dónde la va a imponer? Muchos de esos elementos, por cierto, vienen y tienen que ver con la legislación internacional. Entonces, si bien son distintos, lo que sí hay, que es bien interesante, en la que a partir de los procesos de paz en Colombia de los años 90, donde hubo impunidad total y pasar la página, eran otros momentos, era otra violencia. Hoy lo que vemos es que hay una salida, o digamos un proceso, en el que esos 3 elementos van a tener o van a configurar de manera muy importante en la discusión. Leía hoy en El Espectador, en varios de los periódicos, entrevistas con expertos internacionales, y decían, perdóneme, inclusive José Miguel Vivanco de Human Rights Watch mandaba una carta en estos días diciendo: los derechos de las víctimas, los derechos a la justicia, a la verdad y a la reparación son derechos internacionales que en una negociación no se pueden simplemente dejar de lado o pasar impunemente. Entonces sí hay una negociación distinta que pues la FARC tendrá que acomodarse a ella. Ahora, como usted dice, Francisco, si las FARC se niegan a reconocer la verdad, el proceso de negociación ya arrancaría mal, porque estamos diciendo que las FARC dicen que no tienen nada que ver con el narcotráfico, cuando evidentemente hay evidencias bastante notables en ese sentido. Y luego lo que está ocurriendo con las víctimas, esos cientos de personas desaparecidos y asesinados por las FARC. ¿Qué le va a decir el actual gobierno de Santos si llegan a un acuerdo? O sea, en la experiencia que usted tiene como expresidente, o sea, ¿qué se le puede decir a familias, a cientos de familias que han llegado a un acuerdo con las FARC y que las FARC no piensan tener, digamos, ningún reconocimiento de reparación? Pues sí, yo creo que eso es un imposible moral, ético y político para el presidente Santos. Yo creo que no puede pasar por encima de las víctimas.
Es más, en esa misma rueda de prensa donde las FARC hablaron del tema del narcotráfico, pues ellas también en un momento dado hablaban de que las víctimas eran ellas. Ellas no han reconocido el papel de victimarios que tienen. Y creo que ese es un elemento importantísimo de entender en su psiquis, pero también en las dificultades que va a tener esta negociación. Esto, de todas maneras, pues empieza y uno en un proceso de negociación, a través de esas discusiones, va cambiando esa percepción o va haciéndoles entender de los imposibles morales, políticos, éticos y legales que existen en una negociación. ¿Las FARC lo van a aguantar? ¿Van a aceptar eso? Esa es una de las grandes preguntas. Si por ellos fuera, la negociación sería, vamos a una constituyente, nosotros nos quedamos sin ir a unas elecciones con el 20 o el 30% de los escaños, renegociamos el modelo económico, hay impunidad total y tenemos el 30% después, por lo menos durante un tiempo del Congreso. Ese es el ideal de lo que ellos querrían. Y fue un poco lo que plantearon la negociación del Caguán. Aquí empezaron de menos, pero desafortunadamente ya durante este proceso, ellos lo que están hablando y lo que están diciendo es, esto es apenas el principio, queremos ampliar, queremos refundar, queremos mirar la justicia, queremos mirar muchos otros temas que pues no están en el mismo documento. Francisco, nos gustaría preguntarle también sobre su visión y en la experiencia como ex vicepresidente de lo que está pasando en toda la región. El primer tema, indudablemente, es el notable triunfo de Hugo Chávez en una nueva reelección en Venezuela, cuando desde la oposición había aparecido un candidato que tenía propuestas diferentes, tenía otro modelo, muy carismático también con la gente, es decir, no daba la imagen del candidato o del anticandidato que habían tenido en otras ocasiones en Venezuela. Sin embargo, el triunfo fue contundente. Me gustaría tener su opinión sobre lo que fue la jornada electoral en Venezuela. Lo primero es que era una elección con las cartas marcadas. Hay que partir de la base de que no fue una elección entre dos candidatos, digamos, jugando con las mismas cartas. Y en las cuales, pues, el presidente Chávez, con el dinero del petróleo, porque cuando usted le dicen, mire, si vota por mí le doy casa, carro y beca, pues es muy difícil uno en ese sentido lograr ganar voto a voto. Eso es lo primero. Entonces era una elección de inmensas dificultades, en las que los medios de comunicación, quizás con excepción de la prensa escrita, estaban en manos de chavistas y jugaron un papel fundamental, en las que también durante un momento el Consejo Electoral en manos del chavismo. Entonces no era una elección totalmente libre. Partiendo de eso y sabiendo que Chávez tiene por lo menos un 30% del electorado a favor de él, que es, digamos, la nueva burguesía bolivariana, que se ha enriquecido de la corrupción o que ha recibido inmensas dádivas a costa de nada, y eso, la verdad, ha tenido unos costos para Venezuela que va a pagar durante muchos años, durante muchas décadas, pues uno esperaba una elección reñida. La sorpresa es la diferencia, pero yo lo que creo, yo tengo clarísimo que ya votaron hasta los muertos. La gran parte de la diferencia hace parte de un fraude que estaba preparado, que si se lograba mirar con detalle, uno podría darse cuenta que o la diferencia había sido muchísimo menor o quizás habría ganado la oposición. Eso nunca lo sabremos. Eso nunca lo sabremos, pero sí le sorprende a uno que ha votado el 82% de la población. ¿Y por qué razón, Francisco, Capriles, a una hora relativamente temprana, reconoce absolutamente los resultados? Y de hecho, hasta la propia CNN emitió su programación especial, y donde se destacó el concepto de la transparencia del sistema electoral venezolano. ¿No es llamativo que nadie en la oposición denuncie un posible fraude? No, uno sí está empezando a ver ya en la oposición. Lo que pasa es que no había los instrumentos para comprobarlo. No existen los instrumentos para comprobar qué fue lo que pasó, porque entre otras todo el tema electoral está en manos del chavismo. Pero ojalá algún día, y después de que pase esto, se pueda hacer un análisis serio, estadístico, de qué fue lo que pasó en esas elecciones, y creo que nos vamos a llevar sorpresas.
Pues obvio, los medios de comunicación simplemente siguieron lo que decían los órganos electorales sin tomar distancia frente a eso. Y creo que Capriles, en un acto de inmensa generosidad democrática y de inmenso nacionalismo y amor por su país, dice, no me voy a meter en esta pelea, esto apenas está empezando, no hay que olvidarse que tienen elecciones políticas ahorita regionales en diciembre, dejemos esta construcción del primer paso y semejante primer paso, 6,5 millones de votantes, para unas elecciones en el futuro, que obviamente pues están enmarcadas dentro del signo de interrogación, que tiene que ver de la salud del presidente Chávez, y ya he empezado a escuchar de algunos, digamos, de algunos analistas, entre ellos Andrés Oppenheimer, que esa recuperación del presidente Chávez pudo tener o puede tener, o puede ser como consecuencia de haber abandonado su tratamiento y que tendrá costos más adelante. Entonces creo que en ese sentido Capriles prefirió dejar esa base de construcción de una oposición seria, de una campaña magnífica que él hizo, digamos, de un espacio político que se había perdido durante los pasados 12 años, y decir, a partir de ahí vamos a construir. Vamos a ver qué pasa en Venezuela de todas maneras, porque el presidente Chávez creo que le queda claro que 6,5 millones de venezolanos le dicen no lo queremos acá, y pues eso puede generar dos cosas: uno, o que el presidente Chávez cambie y diga, hombre, va a gobernar para todos, pero yo no me creo eso. Yo lo que creo es que se viene es una radicalización mucho más profunda y polarización mucho más profunda en Venezuela por cuenta del gobierno Chávez, para generar, digamos, ese modelo unipartidista, semidictatorial y sobre todo inmensamente caudillista, que primero es una herencia de lo que Venezuela siempre ha sido. Venezuela tiene una historia de caudillismo muy grande, y segundo, pues que está un poco inspirada en los modelos autoritarios de partido único como existe hoy, por ejemplo, en Cuba. Francisco, es evidente que la inspiración del gobierno de Chávez en el castrismo, bueno, es innegable. Él mismo siempre ha destacado su fuerte vínculo con Fidel Castro, e incluso con su modelo de gestión, con su modelo de control. Sin embargo, lo que está llamando un poco la atención es que dentro de América Latina empiezan a aparecer gobiernos y administraciones de países que están bastante cerca de Hugo Chávez, que se alegran muchísimo de los grandes triunfos de Hugo Chávez, y que incluso tienen un estilo así de polarización, de dominio y de control absoluto de la oposición, prácticamente anulándola. Hay que citar indudablemente el caso de Ecuador, hay que citar el caso de Evo Morales, que en estos días volvió a hablar del imperialismo yanqui, pero no dijo ni una palabra de que la reina Sofía de España estaba en ese momento visitando el país. Y en los últimos tiempos también una visión, al menos en la Argentina, de que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner también empieza a tener ciertas actitudes similares al chavismo. ¿Qué es lo que seduce tanto de Hugo Chávez en estos países de la región? A ver, quizás lo más grave de todo lo que has mencionado, lo de Argentina y lo de la presidenta Kirchner, creo que en ese sentido hay que estar muy cerca de lo que pase en Argentina. Obviamente lo de Argentina tiene una herencia populista y caudillista muy fuerte, que es todo el tema del peronismo y lo que viene pues desde Juan Domingo Perón, pero sí se ha visto en Argentina una radicalización, una polarización, un cierre de espacios democráticos que desafortunadamente por muchísimas razones, pues digamos, por lo menos económicamente no ha tenido la debacle al no tener los recursos petroleros que tiene Venezuela, por cuenta pues del boom en commodities de soja, etcétera, que ha tenido Argentina, y de lo que ha vivido hasta ahora la presidenta Kirchner. Ese es quizás para todos los que somos demócratas de centro, que creemos en los contrapesos de poderes, en la libertad de expresión, es quizás el elemento ahorita más preocupante. Lo otro habría que analizarlo, digamos, digamos que no es un tema de generalización, es un tema de líderes carismáticos por un lado, como es el tema de Chávez, con el desprestigio de los partidos tradicionales. Es en Bolivia el tema indígena que es producto, digamos, de una exclusión histórica. Es en Nicaragua un poco la herencia también de la revolución sandinista, pero digamos, con un desgobierno que existió entre aquellos que pues se oponían al partido único,
o a lo que se quiso implementar o imponer desde la revolución sandinista. No olvidemos que varios de los presidentes nicaragüenses están acusados del tema de corrupción y de qué manera. Entonces hay que mirarlo así. Yo creo que más que un tema generalizado, porque usted ve Chile, usted ve Brasil, usted ve Colombia, usted ve El Salvador, usted ve Guatemala, usted ve México, y creo que ahí ese tema populista no, digamos, uno no debe estar preocupado porque existe, digamos, una historia institucional más fuerte y unas condiciones distintas. La joya de la corona para Chávez, para imponer su modelo, era Colombia. Pero se enfrentó nada más ni nada menos que a Álvaro Uribe, que como decimos aquí en Colombia, le paró el macho. Preocupa lo que está pasando ahorita. Preocupa lo que está pasando ahorita por una razón. Porque el presidente Santos ha privilegiado las relaciones con Chávez, con encima de, digamos, unas relaciones históricas y a largo plazo mucho más prósperas como son Estados Unidos, México, Chile. Por su tema de paz está, digamos, con muchos nuevos mejores amigos que, digamos, no son los más deseables de la cuadra. Pero lo que sí es cierto es que si este proceso de paz, con Chávez, de todas maneras, facilitando la retaguardia de las FARC en Venezuela, pues Colombia vuelve y queda en juego. Colombia no estaba en juego hasta el año 2010. Hoy uno empieza a decir, bueno, ¿esto para dónde va? Y eso es lo que se preguntan muchos empresarios y nos preguntamos nosotros los demócratas de acá de Colombia, que no nos gusta, digamos, ciertos acentos y ciertos espacios que se le están dando a ese populismo que tanto daño le ha hecho a América Latina y a los países que usted mencionó. Francisco, indudablemente el ALCA parece que terminó en un fracaso, ¿no? Un fracaso rotundo. Y esto abrió, digamos, las puertas justamente del famoso ALBA que lidera Hugo Chávez con una serie de países que están bastante alineados con su estilo político. La pregunta es si se puede producir algún tipo de fractura en Latinoamérica, porque por un lado se dice, no, vamos hacia la Latinoamérica unida con esas ideas bolivarianas, etcétera, de las guerras de la independencia, pero cuando uno mira México, Colombia y Chile, que tienen acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, sus economías son las que reciben el mayor volumen de inversiones internacionales, la seguridad jurídica de esos países, Perú también, naturalmente, Perú reciben inversiones internacionales, la seguridad jurídica se respeta, la evolución de la economía en general y de la vida en general de la gente mejora. Entonces, ¿no puede haber una fractura entre los dos modelos? O sea, que terminemos dividiendo Latinoamérica entre los pro capitalismo y los pro socialistas. A ver, por lo menos, digamos, en el discurso puede ser así, pero cuando uno va y escarba un poquito más al fondo, lo que uno se da cuenta es que el ALBA es un fracaso. Es otro fracaso. Eso es una gran discusión y eso es son muchos anuncios y como decimos aquí en Colombia, mucha carreta, pero en el fondo no hay nada. ¿Qué moneda única? No existe. ¿Qué compañía de petróleo es única? No existe. ¿Qué banco único? No existe. Nada de todas las cosas que se han propuesto, que sonaban como la magnífica idea socialista de generar un campo y un equilibrio, pues todas se han quedado en el papel. Quizás lo único que el ALBA ha logrado crear en ese sentido es UNASUR. Y UNASUR de todas maneras presenta un equilibrio de poderes en el que no se ha permitido que se convierta en un instrumento precisamente de un sector de esa división que hoy existe en América Latina. Pero vamos más al fondo, cuando uno mira y de pronto ve a Ecuador, en Ecuador no ha habido un mal manejo económico. En Ecuador ha habido un cuidado de las regalías petroleras, un desarrollo de infraestructura. En Venezuela no se ha hecho un puente, en Venezuela no se ha tapado un hueco en estos últimos 12 años. En Ecuador, y uno habla con los empresarios y dice, hombre, sí, hay mucho discurso, pero el tema de la empresa, pues uno sí ve que hay un manejo macroeconómico ortodoxo y hay un manejo, digamos, de uso de los recursos y los excedentes en beneficio social importante, pero sin el gran populismo que uno ve en Venezuela. Uno va a Nicaragua. Yo hablaba con empresarios colombianos que nos decían, miren, en Nicaragua nos reciben mejor que en cualquier otra parte del mundo. Hay un discurso hacia afuera, pero hay un realismo hacia adentro que obviamente pues Ortega se ha dado cuenta. Bolivia.
Pues lo de Bolivia sí es un tema de un país fracturado entre el altiplano y Santa Cruz, entre el indígena y el blanco. Y ahí pues usted puede mezclar y en ese sentido las mayorías indígenas siempre van a tener mayores digamos, peso político. Pero yo no veo tal fractura en el fondo. Yo lo que veo es un fracaso de modelo económico por cuenta del famoso socialismo del siglo XXI, pero sí creo que hay una lección que debemos aprender todos los, digamos, los gobernantes de hoy y del futuro frente al tema del gasto público. Hombre, cuando se maneja bien una economía, cuando hay excedentes, cuando hay impuestos que se pagan, esos tienen que ir, no para mejorar simplemente la balanza macroeconómica y decirle al Fondo Monetario Internacional o a las calificadoras de riesgo, mire cómo estoy de bien, bájenme la calificación, sino invertir en los ciudadanos. ¿Dónde está la popularidad del presidente Uribe? Hombre, está en que nosotros llegamos a tener 3 millones de personas en Familias en Acción, que es un estipendio mensual para que los niños se mantengan en el colegio, tengan salud y alimentación. Cosas como esas de buena gobernanza son las que son importantes de desarrollar para que precisamente a la expectativa de una economía en crecimiento, pues también venga la expectativa de aquellos más desafortunados de una sociedad de ver que también van a la par subiendo en la medida en que las economías crecen y se hacen más ricas. Ahí es donde está la gran lección de esto que está pasando hoy en día, pero que a mí no me cabe la menor duda, finalmente el fracaso del ALBA y el socialismo del siglo XXI es algo que va a quedar para siempre. Es una lección histórica que tenemos que aprender exactamente sobre lo que no hay que hacer. Pero bueno, evidentemente pareciera que todavía el socialismo del siglo XXI goza de buena salud, a juzgar por los resultados en Venezuela y a juzgar sobre todo por sectores políticos de Latinoamérica que siguen bastante embelesados con el modelo cubano o siguen embelesados con el modelo de Hugo Chávez. Francisco, ¿en qué falló el modelo liberal para que en Latinoamérica haya este auge demagógico y de sectores populistas que hablan de utilizar el gasto público en dar subsidios, en sí, mejorar los niveles de los que están en la parte más inferior, digamos, de la sociedad, pero simultáneamente destruyendo luego los sistemas productivos, desalentando la inversión, nacionalizando, etcétera, para que luego sabemos que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Yo creo que hay un elemento que no se ha visto muy bien, es el tema de la comunicación. Nunca supimos comunicar nuestros éxitos. Y los organismos internacionales ayudan un poquito también. Hay una mirada ahí al equilibrio económico, a la sanidad de las finanzas, etcétera, que casi que ha sido macartizada, entonces lo han colocado dentro de esos parámetros de Fondo Monetario Internacional, neoliberalismo. Cuando resulta que uno mira acá y ha habido muchas otras experiencias de desarrollo económico dentro de las libertades que han sido exitosas. ¿Por qué nadie le reclama a Brasil? ¿Y por qué el modelo brasilero entonces es el éxito cuando es lo mismo que están haciendo muchos otros países que hoy son calificados de neoliberales, o los califican especialmente esa izquierda internacional y obviamente la izquierda latinoamericana de modelos neoliberales? El caso típico de Colombia. El mismo The Economist habla de el éxito de Bolsa Familia en Brasil. Si usted analiza lo que pasó en Colombia con Familias en Acción 2002-2010, y desafortunadamente ese programa ya no está funcionando tan bien, era el programa exitosísimo de Bolsa Familia, traído acá, pero con muchas mayores condiciones en términos de requerimientos de las familias para recibirlos. Yo creo que hay un elemento fundamental en materia de comunicación y resulta que la izquierda sí comunica muy bien. Entonces que el índice de Gini, entonces que los subsidios cruzados, entonces que lo bueno que sirve allá es ese, sin mirar más al fondo, es lo que necesita América Latina, pero y demoniza o macartiza todo lo que se hace y que no esté de acuerdo con ese modelo económico en el cual obviamente usted la tiene clarita, y creo que nuestros internautas también, que usted tiene que destruir el aparato productivo, usted tiene que nacionalizar sectores importantes de la industria, porque todo lo demás es neoliberalismo. Ha habido un tema de comunicación muy grande. Y lo segundo es ser mucho más agresivos en políticas sociales. Yo creo que uno puede ser, uno debe ser, el Estado funciona y tiene que funcionar para lo que toca, y ahí es donde uno tiene que hacer que sea un Estado efectivo,
que le llegue a los más pobres, que tape los huecos en las carreteras, que dé educación, educación de calidad. Ahí es donde creo que nosotros hemos fallado al no preocuparnos de muchos de esos instrumentos de política social, y creo que Chile es el ejemplo contrario, sí que lo han hecho bien, para poder mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Se ha mejorado de manera dramática en muchos de nuestros países, esa es la verdad, pero creo que aprovechan el discurso que han logrado montar y cierto descontento para lograr éxitos políticos como el que lograron en Venezuela. Si algo deberíamos hacer nosotros, los que no creemos en ese modelo populista, es organizarnos tantos como la izquierda latinoamericana, con apoyos de la izquierda internacional, tienen para poder vender una historia de América Latina que muy bien narraron Montaner y en ese libro fantástico del buen salvaje al buen revolucionario. Francisco, para terminar, el presidente, bueno, el expresidente Álvaro Uribe está analizando su futuro político, la posibilidad de presentarse como candidato en las próximas elecciones legislativas, como candidato a senador. Sí. En su caso, que trabajó 8 años junto a él como uno de los principales colaboradores, como vicepresidente de Colombia, ¿qué planes tiene políticos? Por ahora estoy ayudando muchísimo a construir ese movimiento político que es el uribismo, para que no sea simplemente el presidente Uribe, sino que tenga toda una consolidación a nivel nacional, en términos electorales, a nivel de Congreso, en términos de senadores y congresistas, y obviamente a nivel de candidato presidencial en el 2014. El presidente Uribe fue claro al decir: no voy a apoyar al presidente Santos en su reelección. Y eso quiere decir que el uribismo va a llevar un candidato propio, pero creo que la oportunidad de tener un líder político con semejante arrastre electoral como es Uribe, hay que utilizarlo para poder consolidar todo un proyecto que vaya mucho más del 2014 y que sea la consolidación de unas ideas aquí en Colombia y digamos, con muchísima irradiación en el resto de América Latina, en la que por fin le hagamos un verdadero contrapeso a esa izquierda que tanto daño le ha hecho, la izquierda populista que tanto daño le ha hecho a América Latina. Y cuando hablo de izquierda populista, obviamente no me estoy refiriendo al presidente Lula, aunque le acaba de caer un proceso judicial sumamente interesante, que uno ve un poco silenciado. Los procesos judiciales contra el gobierno de Uribe, esos sí están en todos los medios, pero los otros, porque existe una desbalance en la caja, el desbalance en la caja de resonancia, pero no me refiero a ese gobierno, no me refiero al de Dilma Rousseff, no me refiero al de Pepe Mujica, o no me refiero al de Michelle Bachelet, porque son gobiernos que uno siente que hacen parte de esa alternancia y ese equilibrio entre distintas visiones de la realidad, pero que no se van a los extremos como el presidente Chávez, el presidente Correa o el presidente Evo Morales. Lo que sí es cierto es que si algo es importante para América Latina, es que el proyecto político del uribismo se consolide en Colombia para que se convierta en algo que emular en otros países de la región. Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia, muchísimas gracias por el contacto con América Directo, y a nuestros internautas los invitamos a seguirnos a través de america.infobae.com y en nuestra cuenta de Twitter de @infobaeamerica. Será hasta cualquier momento, Francisco, y muchísimas gracias. Gracias, Jorge, y un saludo a todos los internautas. Muchas gracias. En Oslo, estuvieron en Suecia, en fin, es un poco más de lo mismo. Obviamente hay una expectativa creciente en Colombia, obviamente la situación ha cambiado, la guerrilla hoy es infinitamente menos poderosa, y creo que los 8 años del gobierno de Álvaro Uribe fueron importantísimos en generar esa nueva realidad militar, y pues eso le puede dar un poco más de posibilidades al tema de la paz. Sin embargo, cuando uno mira a quién colocan en la mesa de negociación, cuáles son los temas y sobre todo cuáles son las declaraciones de quienes van a ir a la negociación, que ya hablan de refundar un nuevo país, que ya hablan de ampliar la agenda, pues uno tiene que ser, por lo menos, para ser generosos con el proceso, escéptico. Yo, y mi gran preocupación es que las FARC aprovechen este proceso como lo hicieron en el Caguán hace 10 años para revitalizar su imagen política internacional, y yo creo que el nombramiento de la holandesa ahí es un elemento de eso. 2, para rearmarse acá y para tener un poco de oxígeno en Colombia, aunque el presidente Santos ha dicho
que continúa la ofensiva contra las FARC y que recuperen esa legitimidad política que durante 8 años en el gobierno del presidente Uribe nosotros minimizamos y dejamos en algo muy distinto a lo que era cuando nosotros recibimos el gobierno en el año 2002, que eran un actor del conflicto, que palabra equivocada totalmente, se equiparaba al Estado, se equiparaba a las Fuerzas Armadas. No soy optimista, ojalá le vaya bien al presidente Santos, porque hay infinidad de temas, y si quieren los abordamos más adelante, como la elegibilidad, las víctimas, que son temas en los cuales el gobierno tiene una mirada, la guerrilla tiene otra, y la sociedad colombiana tiene otra totalmente distinta. Vamos a recordar que Francisco Santos fue el periodista que reveló, el primero que dio a conocer la existencia de conversaciones del gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC. Esto aceleró todo el proceso y obligó al presidente de Colombia a salir a explicar cuáles eran los planes que había detrás de esto. Francisco, en los 8 años que usted fue vicepresidente de Colombia, está claro que el ejército avanzó sobre las FARC y prácticamente no hay colombiano que deje de reconocer que la calidad de vida en ese aspecto mejoró mucho, es decir, se recuperaron los caminos, se recuperaron las carreteras, había ciudades que estaban prácticamente sitiadas por la guerrilla, esas ciudades se liberaron y la gente recuperó una sensación de mayor libertad. En este proceso de paz, pareciera que esa presión sobre las FARC se redujo sustancialmente. ¿No puede ser esto un buen motivo también para que las FARC, antes agobiadas por el ejército, encuentren espacio ahora para reorganizarse, rearmarse y justamente, en caso de fracasar el proceso, volver a las andadas? Pues sin duda, y lo que hemos visto en los últimos 2 años es una recuperación de una fuerza de las FARC. Hemos visto un aumento, a pesar de que el homicidio sigue bajando muy lentamente, sí hemos visto un aumento muy importante en las acciones terroristas de las FARC, de la voladura de puentes, de la voladura de torres de energía, volvieron a salir en carreteras muy esporádicamente, y valga la pena aclararle a todos nuestros internautas, pues lo que se logró en los 8 años anteriores, yo creo que Colombia jamás va a volver a ser ese país antes del 2002, pero sí cogieron mucha más fuerza, la extorsión creció, y en ese sentido, pues las FARC se adaptaron a un nuevo entorno. Bienvenidos a una nueva emisión de América Directo a través de Infobae América. Y como hemos visto en los últimos días, la información sobre el acuerdo de paz que las FARC de Colombia y el gobierno de Juan Manuel Santos inician en los próximos días, bueno, se ha confirmado precisamente en las últimas horas que este 18 de octubre se inician las conversaciones formales en Oslo. Para eso hemos invitado y está con nosotros el ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, que recordemos, Francisco Santos fue el vicepresidente durante la gestión de Álvaro Uribe a lo largo de 8 años, es decir, junto con la reelección que obtuvo en su momento el presidente Uribe, Francisco Santos también repitió el mandato. Desde que dejó el cargo, Francisco Santos volvió a su antigua pasión, el periodismo, donde estuvo trabajando en una de las principales cadenas de radio de Colombia, que es RCN. Por eso está en contacto con nosotros. Francisco, muchísimas gracias y bienvenido a América Directo. Muy buenos días, Jorge, y un placer estar aquí con ustedes y con todos los internautas utilizando este nuevo medio de comunicación que acerca a la gente y que hace que pues estos diálogos ya no tengan que recurrir al satélite o al aeropuerto, sino sea absolutamente directo y franco y abierto. Muy bien, Francisco, nos gustaría comenzar con la entrevista. Sabemos que el día 18 de octubre en Oslo se inician las conversaciones formales. Has estado 8 años como vicepresidente de Colombia, con una política hacia la narcoguerrilla completamente opuesta a la que a día de hoy está llevando a cabo el actual presidente, Juan Manuel Santos. ¿Cuál es la expectativa que tienes respecto de este acuerdo que se inicia? Yo no soy muy optimista, le quiero ser muy sincero. Esto parece una historia que ya vivimos.
Si vemos que arranca esta negociación en Oslo, que los guerrilleros van en aviones del estado de Colombia a Cuba y de Cuba a Oslo, pues me recuerda un poco el turismo de la paz que hizo el expresidente Pastrana, donde se llevó los grandes líderes de la guerrilla por toda Europa. Estuvieron, recuerdo, en España, estuvieron en Suiza, estuvieron